5 metros. Además, podemos decir que esta es la segunda parte, porque esta tiene dos construcciones, ¿no es cierto? La primera, que es cuando se inicia, es la que ustedes tienen allá, en el lado derecho, ¿sí? ¿Sí le ven allá? En la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, en la derecha, sí ven también que tiene dos tonalidades, ¿no? Este tiene una coloración más oscurita y este tiene un poco más claro. Al final, la construcción, claro, inicia desde ese lado y luego se hace ya la de mayor envergadura. Es una iglesia basilical, la Basílica del Voto Nacional. ¿Sabe por qué lleva este nombre? Muy bien, fue consultado para que se realice o para que se apruebe, ¿no es cierto?, también el presupuesto que más adelante el Congreso Nacional le daría a los gobiernos de turno para que empiece la construcción. 12.000 pesos más o menos se estima que era lo que se transfería del presupuesto anual del Estado para que se vaya construyendo la iglesia, ¿sí? En esto también, en la parte de la construcción, tomar la decisión no fue fácil, ¿sí? Quien hace o quien toma la decisión, quien da la idea de poder construir este tipo de monumentos religiosos es Gabriel García Moreno. Pero Gabriel García Moreno ni siquiera va a poder ver de cerca que esta iglesia al final se construyó, ¿sí? Ni siquiera en ese entonces se había predestinado el sitio. Al inicio se decía que se iba a hacer a un costado del Belén, más o menos por San Blas, pero después decía que por la envergadura de la construcción, los cimientos que están en esa parte no irían a soportar esta construcción. Entonces después aquí había un solar de la familia Hurtado, entonces lo que se hizo es comprar, expropiar estos solares y se la terminó por construir aquí, ¿sí? En sus inicios, mucha de la piedra en la que fue construida se trajo justamente de aquí, del barrio de San Juan, que es donde inicia prácticamente el barrio de San Juan y se va hasta las canteras, ¿sí? Entonces, empieza la construcción, ¿sí? Empieza la construcción, pasa por diferentes gobiernos, por ejemplo, el presidente Cordero es el que da ya finalmente la aceptación, después de que Gabriel García Moreno había tenido la idea, y después finalmente ya la construcción como tal, como sí, ya poniéndose piedra sobre piedra, el gobierno de Ventimiglia. Entonces, miren, va a pasar prácticamente desde 1800, de finales de 1800 hasta inicios de 1900, en que se da toda la construcción, cerca de 20 años, ¿sí? Y después, como les decía, ya finalmente en 1985 el Papa Juan Pablo II viene, por eso también ahí está una escultura que ya la vamos a ver en la parte de adentro. Otra de las características que tiene esta iglesia, por ejemplo, es la orientación. Si ustedes ven generalmente las iglesias de Quito, ¿cómo están orientadas? ¿Hacia dónde está su puerta principal? ¿Ya? ¿Qué pasa hacia el este? Perfecto. ¿Por qué estaban así? Y además, pero recuerden que esta es una iglesia que fue construida después, no es colonial, ¿sí? Entonces ya en ese entonces ya no era tan necesaria la luz del sol, porque adentro ya había iluminación de tipo eléctrica, ¿no es cierto? En cambio, antes las iglesias que estaban en el centro, en el casco, que eran coloniales, se orientaban hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque no había luz, entonces tomaban la luz solar. Cuando abrían las puertas, ¿sí?, entraba toda la luz solar, se reflejaba en el oro que tienen las iglesias y esto generaba luz. Esta, como ya les dije de inicio, por eso empecé dándoles esa característica, es una de las últimas. Por eso es que no tiene, por ejemplo, esa orientación. Y también, ¿por qué no tiene esa orientación? Por el mismo hecho del terreno que acabamos de mencionar, ¿cierto? Es muy dificultoso, fue muy dificultoso construir. No podíamos hacerla en ese sentido. ¿Por qué? Porque atrás no tenemos una extensión tan larga, ¿sí? Claro, a lo largo podíamos ubicar en esta forma. Y entonces por eso se terminó de construir así. Es una iglesia de estilo neogótico, ¿no es cierto? Y si ustedes debieron haber visto con Juanito y seguramente con Juan, ¿no? Con Jaime, perdón. Con Jaime debieron haber visto todo esto de los estilos, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se implementa en la arquitectura es justamente un neogótico. ¿Por qué no puede ser gótico? Muy bien, ¿no es cierto? Estamos hablando ya siglo XX prácticamente, ¿no es cierto? Y el gótico ya sabemos que es del 10, del 11, entonces muy difícilmente íbamos a tener. Ni siquiera los españoles habían llegado, ¿sí? Ni siquiera habían llegado. Lo que sí es bien curioso y es importante, por ejemplo, aquí mencionar es que este sitio en el que finalmente se levanta una basílica, este sitio ya estuvo habitado por otras culturas aborígenes para nosotros, ¿sí?
Entonces aquí, por ejemplo, ya estuvieron parte de los cotocollados y después finalmente los quitos, que son los que levantaron toda la parte de la ciudad para la llegada de los incas, esa resistencia, que los incas también vengan y construyan después sus propias fortalezas, y después los españoles, y después la independencia, y después la Gran Colombia, y después la República. Entonces miren cómo van pasando diferentes sucesos. Sí, muchos de los templos o de los conjuntos arquitectónicos que vamos a ir viendo han pasado toda esa serie de la historia, otros más, otros menos. Por ejemplo, esta no ha pasado tanto. ¿Por qué? Porque fue una de las últimas en construirse, pero sí es importante que antes de que existieran este tipo de templos existía otra historia, una historia aborigen que nosotros no debemos desconocerla y que la tenemos. Sí. Porque también es importante hablar de la historia aborigen, porque por ejemplo, si bien es cierto, estamos en una pequeña elevación que es la Loma de San Juan, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver después por un camino cómo se une con el Templo del Sol, el Templo de la Luna con el Templo del Sol. Ya vamos a ver San Juan, qué es lo que pasa con el panecillo, ¿no es cierto? Pero también aquí, por ejemplo, al frente tenemos otra elevación, que es el Ichimbía, también un centro de adoración, adoratorio natural, ¿sí? Un adoratorio que estaba muy cercano a la ciudad. Ahora, por ejemplo, un observatorio de una vista panorámica de todo el centro histórico de Quito, ¿no es cierto? Y bueno, también hoy adherido ya a otros elementos, como el ECO 911, algunos restaurantes de gran importancia, ¿sí? Entonces miren, todas esas cosas, claro, son las que vemos el día de hoy, pero antes, si hacemos una retrospección a la historia, vamos a encontrar algunas cosas importantes. Lo que estábamos mencionándonos y fijándonos es justamente en la parte del estilo, ¿no es cierto? Este estilo cumple con algunas características, ¿sí o no? Cumple unas características básicas, y por eso cuando hablábamos también en la clase del miércoles, en la parte teórica, decíamos, el guía sí tiene que saberse la parte del guión, pero también tiene que saber interpretar haciendo estas reflexiones de las que yo les estoy mencionando. ¿Por qué no podría ser gótico? ¿Por qué? Porque es del siglo X y XI, ¿no es cierto? Sí tenemos gótico, pero ya es un nuevo gótico, por eso su estilo sería neogótico. Pues miren, hacemos una reflexión que es solamente en base al tiempo. Otra de las características que ustedes ya deben conocer es la parte arquitectónica. Entonces, ¿qué características tiene el gótico? Por ejemplo, está hecho en piedra, ¿no es cierto? Está labrado. Por ejemplo, arcos ojivales. ¿Cuáles son esos arcos ojivales? Los que ustedes ven en las ventanitas, ¿no es cierto? Que tienen una punta en forma de hoja. Eso es característico de este estilo neogótico. Las puntas, la terminación en puntas también. Si ustedes ven en las torres, por el lado de acá, en el ingreso lateral, ven que todo va a terminar en punta de aguja, en torres, ¿sí o no? Porque ya vamos a ver en el casco colonial, las torres en cambio en muchos casos van a terminar en forma plana, que son las torres españolas, las torres jones, ¿cierto? En cambio en este caso miren cómo termina en otra forma. Los arbotantes, que son un tipo de soporte que generalmente utiliza el neogótico, que también se los ve en la parte superior. Y finalmente la decoración, que en Francia y en esos países que tienen el gótico como tal, utilizan las gárgolas, ¿no es cierto? Nosotros no podríamos decir que son gárgolas, no, nosotros lo que tenemos son figuras, sí, figuras que para este caso lo que se utilizó fueron figuras de la fauna ecuatoriana, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes distinguir, por ejemplo, en el medio de las columnas, ahí ustedes van a distinguir tortugas, van a distinguir iguanas, van a distinguir, por ejemplo, cóndores, van a distinguir, Nunca por ejemplo... intentaron poner gárgolas. No, lo que pasa es que no va con nosotros, no va con nosotros. Uno, y la otra también que estamos hablando del neogótico. Pero cumplen la misma función de... Es que tenemos dos tipos, unas que son más apegadas a lo que es una gárgola, que es solamente decorativa, y tenemos otros que son los arbotantes. Buenos días. Tenemos otros que son los arbotantes. ¿Qué es lo que pasa? Por los arbotantes puede salir agua, ¿sí? Puede salir agua, esa es la diferencia entre las dos. No. En estas no, sí, en estas no. Estas están prácticamente solo en forma de decoración, ¿ya? ¿Qué características adicionales también tenemos? Por ejemplo, los vitrales, ¿sí? Es común ver en las iglesias góticas y neogóticas la elaboración de vitrales. Estos vitrales tienen una característica súper importante, por ejemplo, si ustedes los ven por dentro y por fuera, van a ver al final que tiene una imagen, ¿no es cierto? Una imagen que se distingue. Lo importante de estos vitrales es que la mayoría de ellos tienen en la parte posterior, como fueron elaborados
con flora nativa, flora que se encuentra acá en el país. ¿Sí? Ya. Dentro de la... Sí. Hola, buenos días. Buenos días con todos. Únanse un poquito más para que escuchen. ¿Ya? Ya. ¿Qué más tenemos? La parte de las torres son importantes. Generalmente, la mayoría de iglesias en Quito ustedes van a encontrar que tienen torres. Unas torres que todavía están en funcionamiento, otras torres que ya no, otras torres que se han ido adaptando. ¿Y cuál era la característica de las torres? Tener siempre un campanario. Sí, tener siempre un campanario. En este caso sí tienen campanas. La más grande pesa más o menos cerca de 8 toneladas, y así van bajando 4, 2, 6. En este lado de aquí, donde ustedes pueden observar las torres, como les digo, se han ido adaptando en algunos casos. Esta tiene un mirador propio, tiene una cafetería propia, tiene lugar para poder comprar souvenirs, ¿sí? Es de los pocos, ¿no? De los pocos lugares que tienen estas características. Dentro de la iglesia, hacia el otro costado, pasando por todo lo que sería la nave central, vamos a tener un altar, que en realidad no es un altar como el normal que le conocemos, que está adosado en la pared de las iglesias. Este tiene otro tipo de altar, que tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Que hay en Cuenca, en la iglesia, en la catedral. Baldaquino. Perfecto. Un baldaquino, ¿no es cierto? ¿Qué es un baldaquino? Es un tipo de altar que no está pegado a ninguna pared, que se puede transitar, se puede caminar por detrás de este. Entonces, miren, no hay muchas iglesias que tienen este tipo de baldaquino. Es una especie de urna pivotada con 4 columnas. Sí, en algunos casos. En el medio, justo donde está el crucero generalmente. ¿Por qué se llama crucero? Porque están cruzando ahí las naves, ¿no? Las naves laterales con la nave central. Entonces, no hay muchas iglesias de esta forma en el país. Aquí en la ciudad está Santo Domingo también, en la ciudad de Quito. La Catedral de Guayaquil. La Catedral de Guayaquil y la de Cuenca. Sí, la de Cuenca también tiene un baldaquín, pero ahí cambia, por ejemplo, la imagen es un Cristo mestizo, ¿cierto? En cambio aquí sí tenemos otro tipo de cuadro. No se olviden que esta iglesia está consagrada al corazón de Jesús. ¿Y solo al corazón de Jesús? Les pregunto. ¿De la Inmaculada? No. O sea, sí a la Virgen, pero ¿a qué Virgen? No. Sagrado Corazón de María. ¿El corazón de? El Sagrado Corazón de María. También de María, ya. ¿Pero dónde? ¿Cuál es la diferencia? Porque lo normal es que conocemos que esto está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, que eso ya lo dejó haciendo Gabriel García Moreno, ¿cierto? Y recuerden que al inicio yo les decía, hay dos tipos de construcción en la iglesia. O sea, hay dos momentos en la construcción. Claro, hay dos momentos. El primero, ya dijimos, que se encuentra hacia la parte derecha, ese es el lugar que está consagrado al Sagrado Corazón de María. Y el resto de la iglesia, lo grande y la obra monumental, ese está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, miren, son esos datitos que yo les decía, hay que contar esas pequeñas cositas, ¿cierto? Para que la gente diga, si ustedes tienen la oportunidad de entrar, a mí personalmente me gusta más la primera, es más bonita, es más decorada, tiene otra tonalidad, colores pasteles, sí, pero es súper bonito. Y en la noche también ustedes van a ver que hay diferenciación entre la iluminación de las dos. Al final es un solo conjunto arquitectónico, ¿no es cierto? Cuando el padre José María Matobella empezó la construcción cuando ya le dieron los recursos, entonces dijo, bueno, vamos a empezar. Empezaron por ese lado de allá, pero al final tienen ya todo un complejo muy, muy grande hasta la parte de atrás, donde también hay otros elementos, cementerio el panteón de los presidentes, ¿no es cierto?, de Estado, de los jefes de Estado también se encuentra aquí. ¿Son los jefes de Estado? Bueno, hoy ya es abierto, la verdad es que hoy es abierto, pero sí tiene un espacio específicamente para los jefes de Estado. Además que también nosotros no tenemos, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, cementerios que son así icónicos. Ustedes van a Washington D.C. hay que pasar por el cementerio de Arlington, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque hay personas importantes que están enterrados en diferentes lugares. Y entonces aquí, en nuestro caso, por ejemplo, José María Velasco Ibarra en San Diego, que es un cementerio normal para la gente común, sí, bueno, tenemos este de aquí, y así se han ido abriendo otros cementerios. Dentro de las iglesias, por ejemplo, tenemos pequeños cementerios, también catacumbas, y ahí tenemos de todo, ¿no? Presidentes, expresidentes, próceres, en la catedral, por ejemplo, pintores, ¿no es cierto?
en la catedral. Entonces miren, así hay en diferentes lugares, porque desde inicio no se tuvo una concepción de darle un lugar de importancia a la gente de importancia, un lugar exclusivo no existe. Entonces si quisiéramos hacer un recorrido, por ejemplo, un recorrido solo de personajes importantes que se encuentran enterrados en el centro histórico de Quito, miren, nos tocaría pasar por el de acá, por el de acá, por el de acá. Pero esas son las ideas que ustedes tienen que construir, porque no queremos el guión del City Tour de Quito, el número 1, y ahí después tengamos 1000 y ustedes vengan a hacer el guión de la ciudad de Quito, el 1001, el 1002, el 1003. Lo que queremos es que hagan cosas diferentes y ahí, miren, les estamos dando temáticas. Por eso también para su examen nosotros les hemos pensado en las temáticas, en que si a mí me toca monasterios, ¿tendré que hablar de la basílica? No, porque no es un monasterio. Entonces si se den cuenta, si a mí me toca hablar de Recoletas, no tendré que hablar de la basílica. Nosotros queríamos hacer San Agustín y la profe nos dijo que no porque era monasterio, era convento. Tiene un monasterio también. Entonces, pero cuando yo fui a averiguar me dijeron, son totalmente distintos, tranquilamente pueden hacer por un lado iglesia y por otro lado convento. Sí, a ver. Entonces nos cambiaron por Santa Bárbara, que estaba como que... Mira, no es que yo le vi algo como que wow, hermoso. Lo que ustedes tienen que hacer para la explicación, para la división, es que los monasterios son de monjas, ¿ya? Y los conventos son de monjas. Punto. Ahí viene la primera diferenciación. Claro, de ahí, de que puedan entrar en algunos a la parte del monasterio como tal, ¿sí? No, me refiero a que hay un grupo que tiene conventos. Ya. Entonces, por eso a nosotros no nos permitió que pusiéramos entre nuestras iglesias para mostrar la de San Agustín. Entonces, yo pregunté y dijeron, nada, pueden hacer iglesia por un lado, o sea, claro. Yo pregunté ahí en la iglesia, claro. Porque es diferente totalmente la construcción, claro. y claramente pueden hacer diferente, sí. Los que tengan convento, que hagan convento, y los otros iglesias. Sí, a los que les tocó monasterio, a los que les tocó convento, tal vez no entran a la iglesia. Claro, porque me dijeron que igual la arquitectura era distinta, o sea, que no tenían nada que ver. Claro. ¿No se confundieron ustedes con San Agustín de la Encarnación? No ¿Y cuál es el de la Encarnación? Es el que está aquí arriba. No, el de la esquinita, el San Agustín de la esquinita. Ajá. O sea, el nuestro es del de Chile y Guayaquil. El de la esquinita. Ese es el que nosotros queríamos. Pero la ¿Pero cuál era su temática? Iglesias de Quito. Iglesias. Y la profe dijo que no, que le cambiáramos por Santa Bárbara y estaba horrible. Bueno, la final ya... Sí, o sea, no es lo que les digo, ¿no? Es su percepción de que está horrible. Pero sí es importante, si buscan ustedes información de Santa Bárbara, sí tiene cosas... No había mucho. Sí tiene cositas así relevantes y que son... Ahora, el tema de Santa Bárbara, que yo creo que, o yo pienso, no pude ir al conversatorio con la profesora, pero yo creo que es darle importancia también a las iglesias que tradicionalmente en el City Tour de las cuales no se habla. Porque Santa Bárbara uno realmente pasa en el autobús y a uno le dejan exactamente en Mejía y García Moreno. O ya sea que del otro lado, por la calle Benalcázar, nos quedemos en la plaza de Benalcázar. Pero en realidad Santa Bárbara de esa no se habla. Entonces, capaz no tiene toda la información como la catedral, pero sí, hay cosas. Por eso hay que levantar esa información que no es visible. ¿Sí? La puerta tallada de madera es brutal, ¿no? La que es difícil de conseguir. Restauraciones, cúpulas, cielo raso, una iglesia parroquial. Porque era importante las iglesias parroquiales en ese entonces, cómo estaban divididas las iglesias parroquiales para los naturales y para los no naturales en ese entonces. Entonces todas esas cositas, miren, que claro, no está ahí directamente solo con la arquitectura, pero son datos adicionales que sí son de importancia y que los pueden mencionar en la parte de la guía. Lo arquitectónico con lo social. Sí, claro, sí. Hecho, listo, entonces desde esta parte, finalmente lo que también vamos a poder ver es la altura, ¿no es cierto? Nadie me ha preguntado de la altura. Ya dijimos en la parte interna, 140 por 35 de largo y de ancho, 150 en total, completándolo ya hasta la capilla, la más pequeña, y de altura por dentro 35 metros. Sobre esos 35 metros, esta iglesia tiene la característica de que usted puede subir y caminar, ¿no es cierto? Para caminar ahí por ese techito y dirigirse hacia la torre del fondo. Ahora, ¿no?
Sí, todavía Muy no ha entrado. lindo. De Todavía cristal no ha está entrado, que siempre está, bonito. ajá. Bonita la iglesia. Ya, pues ya era tiempo, ¿no? Era Tanta hora. No, gente. parecía que se caía, ahora ya está Tanta de gente. cristal. Tiene de las dos cosas, ¿no? Tiene el hecho de que cuando no está bien armado, entonces tienes ese miedito, y al final es como una aventura dentro de un lugar que es patrimonial, que también llama a la gente. Y la otra es que cuando ya vas ahora y que tienes todo un corredor ya de cristal, entonces dices, qué maravilla, esto no he visto en ningún lado. Puedes apreciar mejor, no estás tan preocupado. ¿Ah? Puedes apreciar mejor porque no estás tan También, preocupado. también. Porque antes sí había que estar esperando que pasen o que vengan o que vayan para poder uno pasar. Y pasar rapidito porque ahí también sonaban las tablas y este tipo de cosas. Entonces, claro, lo que se quiere también con este tipo de adecuaciones es que la gente que sale, la gente que viaja, la gente que toma decisiones, la gente que invierte, que haga esas adecuaciones, ¿no es cierto? Que cuiden, que preserven el patrimonio, que no vayan solamente porque me mandaron de viaje con la comitiva del presidente y me voy a estar gastándome la plata del país. Voy a ver también qué cosas tienen ellos que yo puedo implementar que es muy parecido. Por eso es que cuando hacen ustedes sus proyectos de grado, muchos de sus proyectos no es que hay que descubrir el agua tibia, pues hay que ver que se implementó en otro lugar, que yo lo obtengo también, que tenga unas características similares. Si allá funcionó, con unos arreglos, unos cambios adaptados ya a mi sitio, puede funcionar. Entonces sí, acaso que es algo nuevo, ¿no es cierto? Muchas ideas no son nuevas, sino son reestructuradas. ¿Listo? Vámonos entonces ya al ingreso. Profe, ¿cuáles son las pechinas? Las pechinas, pero es que aquí no se ven, eso hay que ir por adentro, porque es justo donde está la unión del crucero. Ya. Allí se ven las pechinas. Ya. En la compañía se ven mejor las Marco, pechinas. estos nuevos sellos que Sellos. se ha puesto aquí, ¿esta información dónde hay? Porque esto no tienen, o sea, esto antes de pandemia casi fueron puestos. Sí, para sí, cada más o pandemia. menos. A ver, primero que como es una basílica, es la más grande, ¿no es cierto? Primero del país y también una de las de Sudamérica. Justamente lo que se quería es buscar la hermandad, primero de los ecuatorianos, la hermandad de los latinoamericanos. Entonces, todos estos sellitos son de los países que de una u otra forma han contribuido con la construcción de la iglesia, porque la construcción no termina, ¿no es cierto? Todavía no termina. Imagínense que empezamos finales de 1800, estamos 2023, todavía no acaba. Finalmente no hay un día que nos dicen ya terminó. Sí ha avanzado mucho, sí se han hecho unos cambios, se han completado estos sellitos, por eso ustedes ven incluso la tonalidad de la coloración, no es la misma, ¿no es cierto? Ahora si se van a ver los sellos que están al otro lado, que son sellos más antiguos, esos ya tienen una tonalidad un poco más opaca, que son más antiguos. Estos son nuevos prácticamente, igual, como les decía, de naciones que han ayudado con la construcción, ¿sí? Ya la información explícita de cada uno de ellos, sí, hay que sacarlas de los registros de los padres orlatos, que son los que hasta el día de hoy siguen administrando el manejo y el modelo de gestión que tiene la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles eran los padres? ¿Perdón? Oblatos. Oblatos. La orden oblatos. Sí, oblatos. Nos vamos, espera, de aquí vamos a entrar a la parte de la puerta, esta sería la principal, si la tomamos de vista que se abren las puertas para entrar por la nave central, nos vamos a ir allá a la puerta principal, porque hay unas esculturas también, hay un recubrimiento en las puertas, de allí vamos a ver ya la torre, las dos torres desde la parte de abajo. Y estábamos hablando justamente eso de la altura, ¿no? Ya les dije 35 metros y de ahí 87 metros del un lado y el máximo hasta 115, sí, que es la torre del cóndor, ¿sí? ¿Por qué se llama también la torre del cóndor? Porque en la parte de arriba, si ustedes ven las imágenes que sobresalen, son del cóndor, la emblemática del país. Listo, nos vamos hasta la esquina, por ahí vamos a juntarnos todos antes de poder cruzar hacia la derecha. Vamos.